Bien, vamos a continuar. Tienen a la vista la presentación que se llama Objeto y cuantificación de la obligación tributaria. No, profe. Todavía no. No. Ah, caray. Ahora, Ahora sí, muchas gracias. bueno, gracias a ustedes. Bien, eh, la segunda parte de la charla de hoy o de la clase de hoy es introduciendo el tema del objeto y cuantificación de la obligación tributaria. ¿Recuerdan la expresión que utilizamos? El an y el quantum. An, que se escribe AN, es una expresión latina que se refiere a el ser. Declarar el ser, declarar la existencia. Existe la obligación y es de este tamaño. Esa es la materia de la que estamos hablando. Y esto nos lleva a los elementos cuantitativos de la obligación tributaria, que son básicamente tres elementos. La base imponible, sobre qué se calcula, la tarifa o el tipo de gravamen, sobre qué se calcula, y cuál es la cantidad que se aplica sobre esa eh, base imponible, y el elemento cuantitativo resultante que es la cuota tributaria. Pongamos algunos ejemplos. En el impuesto sobre la renta, ¿cuál es la base imponible? La renta. Usted, señor, obtuvo en el periodo fiscal 2020, pongamos una suma cualquiera, 20 millones de colones de renta. Por tanto, a esa renta le corresponde un tipo, una tarifa. Tarifa es una especie del género tipo. Le corresponde un tipo, que en este caso es un tipo progresivo, que va de 0, 10, 15, 20, 25%. Le corresponde un tipo progresivo de gravamen. Esa escala de tarifas, 0, 10, 15, 20, 25, eso es el tipo. Y la multiplicación de los 20 millones por la escala de tarifas da el impuesto a pagar, la cuota tributaria. Los tres son los elementos cuantitativos de la obligación tributaria: la base, el tipo, la cuota. Ahora, la determinación de la obligación tributaria, que como digo es declarar la existencia y la cuantía, declarar la cuota tributaria. La existencia y la cuantía es declarar la cuota tributaria. En el fondo es una operación intelectual que se refiere más bien a determinar la base imponible. Porque la cuota es el simple resultante de una multiplicación de base por tipo. Y el tipo está en la ley. Entonces, ciertamente parte de los métodos de determinación es determinar cuál es el tipo aplicable. Pero dijéramos es la parte sencilla de la operación. La parte más compleja o la parte que absorbe el mayor esfuerzo intelectual es la determinación de la base imponible. Por esa razón, aunque determinación de la obligación tributaria es declarar la existencia y la cuantía de la cuota, declarar la existencia y la cuantía de la obligación que se identifica con el tamaño de la cuota tributaria, en la práctica, la determinación de la obligación tributaria es una determinación de la base imponible. ¿Se entendió lo que quise decir? A por B
base imponible por tipo, igual C, igual cuota tributaria. Pero el tipo está en la ley, relativamente hablando no es difícil determinar cuál es el tipo. Y la cuota es el resultante de esa operación matemática. Por tanto, aunque la determinación sea declarar la existencia y cuantía de la cuota, a veces, frecuentemente, incluso en nuestro código tributario, los métodos de determinación son métodos de determinación de la base imponible. Y existen tres métodos de determinación de la base imponible. Un método que nuestro código llama método de determinación sobre base cierta. Esto es, se conoce la base imponible por elementos certeros, porque está en la contabilidad, porque está en las facturas, porque está en una escritura. O sea, el operador tributario puede conocer de modo directo la base imponible. En otros países esto se llama, por esa razón, por esa característica, estimación directa. Así, por ejemplo, en la Ley General Tributaria Española y en los libros de esa nacionalidad. Pero es lo mismo, o sea, determinación sobre base cierta y estimación directa. La primera expresión es más propia de los ordenamientos latinoamericanos y la segunda es más propia de los ordenamientos europeos, o al menos el español, que es el que conozco un poquitín. Pero es idéntico, es el mismo fenómeno. Base cierta o estimación directa son dos formas de llamar a la misma, al mismo método de determinación de la base imponible. Vamos a saltarnos temporalmente el segundo de esos métodos y vamos a pasar al tercero, el de base presunta o estimación indirecta. Igual que en el anterior, la primera expresión, base presunta, es propia de los ordenamientos latinoamericanos y la segunda es propia del ordenamiento español. Pero aluden al mismo fenómeno. Base presunta y estimación indirecta son lo mismo. ¿Y qué quiere decir esta base presunta? Que la base imponible no se conoce de manera directa. No se conoce sino por indicios. Esto es, se conoce por presunciones. Por ejemplo, porque no está la contabilidad, porque no hay facturas, porque no están los libros contables, o la contabilidad tiene tantos errores que no es fehaciente. Y por tanto hay que hay que recurrir a métodos indirectos de determinación, es decir, a indicios o presunciones. Estos dos métodos, base cierta y base presunta, son los que reconoce nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios de manera explícita. No es que niegue la existencia de la objetiva, simplemente no se contempla de manera explícita en el Código. No quiere decir que no exista en nuestra legislación, luego hablaremos de ello. Pero los que se reconocen explícitamente son la determinación sobre base cierta y la determinación sobre base presunta. Hay tributos fijos y tributos variables. Ejemplo de tributo fijo: las sociedades inactivas pagarán medio salario base de impuesto a las personas jurídicas. Es un tributo fijo. En realidad, pues no importa el tamaño de la base. Si usted tiene una sociedad, no importa si tiene muchos o pocos bienes, no importa si no tiene bienes, el tipo fijo de las sociedades inactivas es medio salario base. Y si hay otra sociedad
que no es inactiva, sino que es activa, es decir, activa en el impuesto a las utilidades, el impuesto es también fijo, un salario base. No importa si usted tiene una sociedad mínima, o una sociedad media, o una sociedad inmensa. Hay un tipo fijo, impuesto a las personas jurídicas. En los tributos variables, sucede más bien que la cuota depende de la multiplicación de la base por el tipo. El tipo puede ser fijo, no el tributo fijo, el tipo puede ser fijo. Por ejemplo, en el impuesto al valor agregado, el tipo es un 13%. O sea, no importa que usted compre un almuerzo, o 2 almuerzos, o 10 almuerzos, o 100 almuerzos, el tipo es fijo. Precio de la compra por 13%, el tipo es fijo. Esa multiplicación da lugar a la cuota. Ese tipo puede ser fijo, como en el impuesto al valor agregado, 13%, o puede ser progresivo. ¿Qué quiere decir progresivo? Quiere decir que a un aumento en la base imponible corresponde un aumento en el tipo más que proporcional. Si usted tiene 800,000 colones de salario, está en el mínimo exento, paga 0 impuestos. 800 por 0, 0 impuestos. Pero si gana 1.200 colones, el tramo que va de 800 a 1.200, perdón, de 800,000 colones a 1.200.000 colones, está grabado con el 10%. Y si gana encima de 1.200.000, el tramo que sigue está grabado con 15%. Entonces, a un aumento en la base imponible corresponde un aumento en el tipo más que proporcional. Más que proporcional quiere decir progresivo. Y por tanto, un aumento en la cuota más que proporcional. ¿Cuáles son los tributos progresivos? Definición que se pregunta inexorablemente en el examen. Tributo progresivo se caracteriza porque a un aumento en la base corresponde un aumento en la cuota más que proporcional. ¿Y cómo hacemos que ese aumento en la cuota sea más que proporcional? Porque el aumento en el tipo es más que proporcional. Dice la Ley General Tributaria Española, las obligaciones, obviamente las obligaciones tributarias, se determinarán a partir de bases tributarias, tipos de gravamen y demás elementos previstos. Base por tipo igual cuota. Esos son los 3 elementos principales. Puede haber reducciones, puede haber modificaciones, puede haber extensiones, puede haber otros elementos. Base por tipo igual cuota. Esa sistemática de los elementos cuantitativos previstos en la Ley General Tributaria Española no está tan desarrollada, no está así desarrollada en nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Se habla de bases imponibles, se habla de tipos de gravamen, se habla de esos elementos cuantitativos, pero no se tiene un tratamiento sistemático, un tratamiento que nos permita hacer un estudio exhaustivo de esos elementos cuantitativos de la obligación tributaria. No obstante, es lo cierto que el artículo 5, en su primer inciso, el inciso A del Código Tributario, establece o desarrolla una reserva de ley sobre las tarifas y sobre las bases de cálculo a las que esas tarifas se aplican. Antes hemos dicho que tarifa es una especie del género tipo. En general, nuestro Código Tributario parece tratar a las tarifas como equivalentes o como sinónimos de tipos tributarios. Pero más allá de eso,
dijéramos, no vamos a encontrar una sistemática en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. ¿Qué es la base imponible? Dice la Ley General Tributaria Española, es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. La doctrina suele referirse a la base haciendo es la intensidad con la que el hecho generador tiene lugar. Ejemplo, a un impuesto a la propiedad, ¿cuál es la base imponible? El tamaño de la propiedad, la magnitud de la propiedad. En el impuesto sobre la renta, ¿cuál es la base imponible? ¿Cuánta renta obtuve? ¿De qué tamaño es la renta? ¿Cuál es la magnitud de la renta? ¿Con qué intensidad realicé el hecho generador de la obligación tributaria? Que en el caso de la renta se mide en unidades dinerarias, en dinero. Y no obstante, que la mayoría de las bases imponibles están establecidas en unidades monetarias, en Costa Rica la mayoría de las magnitudes monetarias están en colones, aunque hay alguna, por ejemplo, el impuesto de exportación del banano está establecido en centavos de dólar estadounidense. La mayoría, o la casi totalidad, en colones, una excepción de las magnitudes dinerarias establecida en dólares. O bien, podría ser otra magnitud básicamente física. Un impuesto por galón o por litro de combustible. No se mide el precio del galón o el precio del combustible, sino una magnitud física. El galón, el litro, la onza. La Coca-Cola de 2 litros tiene un impuesto distinto de la Coca-Cola de 1 litro. Recapitulando, base imponible es la magnitud dineraria, una magnitud expresada en dinero, o en otra naturaleza, y esa naturaleza casi siempre es una magnitud física, litros, kilómetros. El peaje me da derecho a pasar por tantos kilómetros de carretera. Magnitudes físicas que resultan de la medición o de la valoración del hecho imponible. Es decir, medimos de qué tamaño es el hecho generador, con qué intensidad se realiza el hecho generador. Y a eso lo llamamos base imponible. Algunas clasificaciones doctrinarias de la base imponible. Base imponible bruta o neta. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta bruta, la totalidad de los ingresos, es base imponible bruta, menos las deducciones que permite la ley, que nos dan una base neta. En el impuesto sobre la renta, la totalidad de los ingresos menos los gastos necesarios, útiles y pertinentes para la generación de rentas grabadas. Renta bruta menos gastos igual renta neta o base imponible neta. La base imponible puede ser pecuniaria cuando está expresada en una magnitud dineraria, pecus pecunie, dinero. La base imponible puede ser pecuniaria o puede ser no pecuniaria. En el impuesto a las personas jurídicas, la base imponible no está medida en unidades monetarias, sino que está medida en otra unidad que es la unidad de existencia. Si existe una persona jurídica, entonces le corresponde, a esa persona jurídica le corresponde aplicarle este tipo. No hay muchos ejemplos en nuestra legislación, sí los hay en otras legislaciones, de base imponible principal y base imponible subsidiarias. Es decir, hay legislaciones donde junto a la par de una base imponible principal, hay otras bases imponibles subsidiarias y esa principal no se puede medir. Acudimos a esta base subsidiaria.
E incluso en otros países, esas bases subsidiarias pueden ser complementarias, además de la principal. Si reúne tal otra característica, pagará esto otro más. O pueden ser alternativas. Puede ser en lugar de la base imponible principal. Como les digo, estas dos últimas clasificaciones hay pocos ejemplos, o quizás ningún ejemplo en Costa Rica. Antes decíamos que existe en la Ley General Tributaria Española una estimación, un método de estimación directa, un método de estimación objetiva y un método de estimación indirecta. El primero, estimación directa, equivale a lo que nuestro código llama determinación sobre base cierta. El tercero, estimación indirecta, es lo que nuestro código llama de base presunta. El artículo 125 dice que como tesis general la determinación debe hacerse sobre base cierta. Y si no fuere posible, cuando no fuera posible utilizar la base cierta, entonces sobre base presunta. ¿Qué quiere esto decir? Que no es esa determinación que practique la administración tributaria, no es potestad de la administración escoger el método que más le parezca. No, 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 no. Tiene que escoger la base cierta siempre que pueda. Y solo cuando no fuera posible, puede acudir al método subsidiario sobre base presunta. Lo mismo dice el artículo 50 de la Ley General Tributaria Española. La estimación directa con carácter general. ¿Por qué eso es así? Porque estimar sobre base cierta, estimar directamente, es la mejor manera de medir la capacidad económica, que es lo que se quiere grabar. Indirectamente, sobre base presunta, aunque se pueda hacer, se hace con menos garantías. Es la medición de la capacidad económica. La capacidad económica viene determinada por la base imponible. Es una medición menos fina, más gruesa. Es indirecta a través de indicios. Y esos indicios pues, pueden dar lugar a equívocos. Dice además el artículo 50 de la Ley General Tributaria española, que junto a esos dos métodos, directo e indirecto, hay otro tercer método que tiene carácter voluntario. Ojo, no es voluntario para la administración, es voluntario para el sujeto pasivo. Esto es, la ley de carácter general utiliza la base o estimación directa. Cuando eso no se puede medir, autoriza la utilización subsidiaria de la estimación indirecta o base presunta. Pero además autoriza al sujeto pasivo a que se adhiera a elementos objetivos determinados por la administración tributaria voluntariamente, en lugar de la estimación directa, una estimación objetiva, sobre índices objetivos. Regresaremos sobre este punto, probablemente ya no hoy, pero sí en la próxima clase hablaremos de esa estimación objetiva. Antes de terminar la clase de hoy, quisiera que distingamos entre los métodos y los procedimientos. El método de determinación es un instrumento técnico. Es decir, ¿cómo medimos la base imponible? La base imponible prevista en la ley, la base normativa. ¿Cómo la medimos para convertirla en una base, de hecho, en una base fáctica?
¿Cuáles son esos métodos? Los que acabamos de ver. Estimación directa o determinación sobre base cierta, estimación objetiva y estimación indirecta o determinación sobre base presunta. Esos métodos deben ser aplicados cuando la determinación la hace la administración tributaria a través de unos procedimientos de determinación. Esto es, tiene que haber unos actos administrativos relacionados, concatenados, tendentes a la producción de un acto final de determinación de la obligación tributaria, un acto final que produce efectos jurídicos. Pero lo que quiero decir es que, aunque esos procedimientos de determinación utilizan los métodos, no se confunden con esos métodos. El procedimiento es un procedimiento administrativo, es una concatenación de actos procesales, actos administrativos unos detrás de otros, los segundos dependiendo de los primeros, con miras a producir esa determinación. En nuestra legislación, esos actos administrativos o esas etapas del proceso administrativo son fiscalización, propuesta de regularización, acto de liquidación de oficio o resolución determinativa, recursos, que básicamente son dos recursos, el recurso de revocatoria y el recurso de apelación. Ese procedimiento administrativo es un procedimiento de determinación de la obligación tributaria, pero puede utilizar el método directo o el método indirecto de determinación de la obligación tributaria. Y lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Estoy a su disposición para preguntas, dudas, aclaraciones o comentarios.